Es un gusto que nos puedan acompañar en nuestra última emisión del semestre en su programa de radio Charlas Poderosas. En esta ocasión, pues agradecemos a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo por Comunicación Radio WAPS y por supuesto a quien nos está escuchando a través del 1180 AM de amplitud modulada. Entonces, pues bueno, amigas, el tema que nos convoca el día de hoy es el de diversidad sexual. Entonces, pues ustedes ya nos han estado siguiendo y a quienes forman parte por primera vez, pues les presento. Aquí está la responsable institucional del programa de inclusión, la maestra Amanda Urban. En mi otro costado tenemos a la coordinadora de RCU, de Responsabilidad Social Universitaria, la doctora Ariana Ávila, y por supuesto su defensora de los derechos universitarios, la maestra Elena Arroyo. Y pues bueno, un poquito para que abordemos nuestra temática del día de hoy es justamente por el mes del orgullo, que es junio, y que les hemos preparado este bonito programa. Parte de los compromisos, tanto de la Coordinación para la Igualdad de Género, como de Responsabilidad Social Universitaria, por supuesto del programa de inclusión y la Defensoría de los Derechos Universitarios, pues es traerles un poquito de información a ustedes, pues para que nos sumemos, ¿no? Nos convirtamos en aliados, por ejemplo, de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI+, y por supuesto que pues podamos abordar algunos conceptos. Vamos a partir de unas preguntas detonantes que nos pudieran pues ampliar esta charla y esta discusión justamente pues para estos abordajes transdisciplinarios. Por ejemplo, amigas, ¿qué diferencias se encuentran al momento de abordar la diversidad sexual? Ya saben que hay conceptos de orientación sexual, diversidad sexual o de género, identidad de género. ¿Qué saben ustedes al respecto que les pudieran compartir a nuestras radioescuchas? A mí me parece muy interesante estos temas porque en primer lugar es algo que podría decirse que es como muy común en estos tiempos, como así dicen, ¿no? En estos tiempos es muy común, pero siento que todavía hay mucha desinformación y todavía no hay mucha comprensión y por eso la importancia de nombrar las cosas, ¿no? Que sería identidad, ¿no? Cómo me identifico, orientación, qué es lo que siento, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque entonces nosotros nos podemos volver y nosotras nos podemos volver más empatizantes de la situación en la que enmarca, ¿no? Y yo creo que algo muy importante es que yo no llego, así como dice Amanda, ¿no? Yo no llego a una cita de café o con mis amigas y les digo, hola, soy Ariadna y soy heterosexual, ¿no? O sea, no lo hago. Es algo que es personal, ¿no? Todos tenemos características y es importante verlo como eso, como algo que es mío y que yo puedo compartir con los y las demás, ¿no? Y desde ahí, pues, esta parte de identidad, ¿no? De saber cómo me identifico yo, cómo me siento cómoda conmigo, que no y sí puede ver con mi orientación sexual, ¿no? Eso es muy padre, o sea, porque a veces hay personas que no comprenden esta diferencia, ¿no? Que alguien puede identificarse como mujer y, no sé, alguien del sexo biológico masculino puede identificarse como mujer y a la par su orientación también son las mujeres, ¿no? Entonces, esa parte a veces es como poco comprendida, ¿no? Y a mí me gustaría, después de charlar en la siguiente pregunta, pues hablar sobre esa diversidad que no solamente existe en la especie humana, sino que existe naturalmente, o sea, es algo natural y que a nivel biológico, cultural, social, tiene este enfoque muy importante dentro de la sociedad. Es decir, todos y todas estamos de una forma entrelazadas, que todos hacemos que la sociedad y esta diversidad permita que estemos viviendo como una especie humana en el planeta Tierra. Claro que sí, me encanta. Miren, aquí la doctora Ariadna ya les mencionó varios conceptos. Sexo biológico, identidad de género y orientación sexual. A ver, vamos a ver si alguna otra va a decir el último. Bueno, a mí no me gustaría agregar ninguno.
por ahora. Pero no, creo que sobre todo, bueno, a mí en lo personal hasta hace algún tiempo me costaba mucho trabajo como tener muy clara esta diferencia o un poquito más clara esta diferencia de, porque como que luego uno puede caer en la sinonimia de, bueno, digo lo mismo para identidad Ujú. sexual, bueno, para orientación sexual, para identidad de género, etcétera. Particularmente estas dos que bien las mencionó Ari hace un minuto, a mí me parece que es muy importante diferenciarlas. Cuando hablamos de la orientación sexual, estamos hablando justo de hacia dónde yo me siento, en mi caso particular, como mujer cisgénero, hacia dónde me siento yo atraída, ¿no? Hacia qué orientación sexual, por así decirlo, hacia quién particularmente, si me atraen hombres. Esto románticamente y sexualmente también, ¿no? Si me atraen hombres, mujeres, etcétera. Pero cuando hablamos de la identidad de género, es como yo realizo como incluso este performance, Ujú. del que habla un poquito Judith Butler, para poderme proyectar ante el mundo y decir, hey, reconózcanme como y mírenme como esto que yo identifico como la forma en la que yo me veo a mí misma, ¿no? Entonces, no se puede que en el ejemplo personal, para no ir hacia otros lados, si yo me visto de cierta forma, me pinto, lo que sea, yo estoy proyectando una identidad que obedece también a un género que yo quiero presentarle al mundo, ¿no? Y en ese sentido, eso es súper importante y valioso. Revalidar, o sea, validar más Ujú. bien, respetar, reconocer y nombrar la identidad ajena y respetar esas distintas formas que hay de vivirla y de reflejarla, porque creo que a veces también, o sea, como que queremos cuestionar incluso la forma en cómo las otras personas quieren presentarse ante el mundo y necesitan ser vistas también. Todas las personas en este planeta tenemos la necesidad de ser vistas en mayor o en menor medida y reconocidas. Entonces, esa necesidad es posible que socialmente también la validemos y la respetemos sobre todo. Y desde el punto de vista jurídico, no la vulneremos, ¿no? Haciendo, digamos, estas acciones que le permitan a la otra persona sentirse parte de un entorno, sentirse reconocidas y sentirse libres para poder expresar la identidad que necesiten, ¿no? Miren, ya vieron, dijo su defensora de los derechos universitarios que no iba a sumar, pero sumó el último, que es el de la expresión de género. Entonces, ahí ya tenemos los 4 elementos que vamos a necesitar justamente para partir nuestro análisis reflexivo de la diversidad sexual. Tenemos, por ejemplo, 2 ámbitos desde los cuales teóricamente los podemos abordar. El que menciona su defensora de los derechos universitarios, que es el de Judith Butler, que es la base fundamental de los estudios desde la teoría queer, y está también el de la teoría de género a través del sistema sexo-género propuesto por Gail Rubin, por ejemplo. Es más fácil entender algunos conceptos desde la teoría de género, pero es fundamental entender otros desde la teoría queer, con Así las es. aportaciones de Judith Butler, porque entonces ella nos habla de esta subversión del género, la matriz heterosexual, en el momento en el que van a producir seres humanos heterosexuales, porque es la norma social, pero en Ujú. qué momento verdaderamente nosotros, pues vamos a sentir esa libertad para elegir por quién siento amor, por ejemplo, o por quién me siento atraído, atraída, que es la parte de la orientación sexual. Pero dentro del sistema sexo-género propuesto por Gail Rubin, por ejemplo, tenemos el concepto de sexo biológico y el de identidad de género. Muy fácil de nombrar y de visibilizar. El sexo biológico es aquel con el que nacemos. Se supone que es inmutable, porque va a referir a esas características físicas, biológicas, anatómicas que toda persona va a tener en el momento en el que va a nacer. Incluso antes, cuando te ven en la ecografía y dicen, va a ser niño o niña, y entonces ya configura culturalmente Imagina. toda una connotación de un deber ser, de esta posibilidad de si es niño va a ser karateca, va a ser esto, va a ser Futbolista. futbolista, y nosotras las niñas vamos a ser bailarinas, vamos a ser princesas, vamos a ser la princesa de papá, y existe toda una connotación que va a girar en torno culturalmente a esta idea que va a representar la feminidad y la masculinidad en los hombres. Entonces, en el momento en el que el sexo biológico no es identificado tan fácilmente, pues ¿qué pasa con la intersexualidad? Con esa Ujú. anatomía biológica que no podemos decir,
es niño o es niña, es mujer o es hombre, porque a lo mejor tiene un clítoris agrandado que parece pene, o a lo mejor tiene cavidad vaginal, en fin. La intersexualidad queda bajo un tabú, que ahorita, por ejemplo, Amanda les va a platicar también de esta parte, y en la cual van a hacer, por ejemplo, estas cirugías de reasignación del género, que muchas veces, acuérdense que estamos bajo esta idea, incluso cuando Amanda les platica del capacitismo y todo esto, que vamos a querer estar arreglando para hacerlo más normal a la gente. Y en ese momento decimos, pues entre más rápido hagamos esas cirugías de reasignación de sexo, por ejemplo, más rápido vamos a ya poder catalogar a este niño o a esta niña y ya va a poder entrar dentro de lo cuadrado y la normalidad, cuando justamente hablar de derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la comunidad LGBT pues apuntan a esperar a ver en qué momento se va a identificar ese niño o esa niña, en qué, y respetar los procesos de toda persona para que no elijamos, por ejemplo, papá o mamá, mamá, papá, elegir esta identidad que les vamos a adjudicar culturalmente. Y pues bueno, Amanda, ¿tú qué nos puedes compartir aquí al respecto en materia de inclusión? Justo lo que compartías. A veces cuando hablamos de capacitismo, que lo voy a recordar que no es algo tan conocido y debería ser muy conocido, el capacitismo es la discriminación enfocada al pensamiento que hay cuerpos normales y cuerpos no normales, cuerpos capaces y cuerpos no capaces, incluso, y eso entra también culturalmente, cuerpos bonitos y cuerpos no bonitos. Entonces esto también entra culturalmente de lo que esperamos que debe ser una persona, una mujer o un hombre, tan físicamente como lo que debe sentir, cómo se debe expresar, cómo debe vivir, qué debe sentir. Y esto es muy importante, primero reconocerlo como en nosotros mismos como persona. A mí me gustaría hablar un poco de esto, de la importancia del autoconocimiento, que luego lo perdemos un poco, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que esperan de nosotros, por lo que se espera de ser mujer, lo que me debe gustar, lo que no, y nos perdemos un poco en ese camino y muchas veces no nos escuchamos realmente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué realmente me gusta? ¿Qué realmente pues me llama la atención o quiero descubrir o quiero experimentar? Muchas veces nos limitamos por decir, ay, no, es que se supone que yo no debería hacer esto, o qué van a decir de mí, o ya me van a poner una etiqueta que a lo mejor yo no estoy segura que todavía quiero, ¿no? Entonces, pasar por este proceso de autoconocimiento que muchas veces es un duelo. Y es normal tener duelos. De repente cuando pensamos en duelo, pensamos en algo muy malo, ¿no? En muerte. Pero no, toda la vida pasamos por duelos que son pérdidas de diferentes maneras. Entonces, el conocerte también implica muchas veces pérdida de lo que esperabas tú de ti o lo que a lo mejor tus familiares esperaban de ti, ¿no? Hay un duelo poco conocido, pero muy importante, que es el duelo del hijo ideal, ¿no? Y ese lo pasan todos los papás y mamás, todos, porque, como tú dices, Arely, cuando saben que están embarazadas, las mujeres y los papás, dicen, seguramente le va a encantar el fútbol, ¿no? Y muchas veces, si no es que siempre no va a ser igualito a lo que tú piensas. No le va a encantar el fútbol o no va a querer bailar a lo mejor. Y entonces es un proceso de duelo muy normal en hacer la diferencia de ese hijo o hija que tú te imaginaste a tu real hijo y hija con sus gustos, cualidades, preferencias, habilidades, y reconocer eso y ver lo valioso de esa persona ya en la realidad y validar todo lo que sea necesario sobre esa persona para que la persona se pueda sentir primero querida, amada, aceptada y parte de la sociedad, que es muy importante. Y validada y respetada también, ¿verdad? Muy bien, fíjense. Entonces, pues bueno, otra vez de teoría de género está el de identidad de género que les
platicaba ahorita la doctora Ari, y en esa parte de la identidad de género, dentro del análisis reflexivo del sistema sexo-género, justamente es la etapa en la cual entre los 2 y 3 años, más o menos a la edad de la adquisición del lenguaje, es cuando una persona se siente identificada. Ojo, porque esto es incluso antes de conocer la genitalidad misma, sino que a través en esos, pónganle 2 o 3 años, las pautas de socialización dentro del hogar, a lo mejor llaman a una estancia infantil o con sus principales cuidadores. En ese momento es cuando comienzas a ver, bueno, yo traigo vestido, mi mamá trae vestido, nosotras usamos el cabello largo, entonces somos niñas. Y entonces mi mamá actúa de tal forma, yo me identifico entonces como mujer. Y luego con papá es lo mismo, mi papá usa pantalón, usa tenis, usa short, él hace esto, traemos pelo corto, entonces yo soy un niño. Pero ¿qué va a suceder con aquellos niños y niñas que no se sienten como mamá o como papá o como el primo, como la prima, sino que se sienten diferentes? Y dicen, es que yo no quiero usar la ropa como mis primos, yo quiero usar la ropa como mis primas. Y lo mismo aplica con esta educación a través de la división sexual, justamente en donde definen que los bebés son para las niñas, las cocinitas, todo lo rosita, y para los niños, pues los carritos, las bicicletas y demás. Entonces, en el análisis, ahí justamente es cuando entra todo lo que les compartía la maestra Amanda, en específico de validar, respetar y la posibilidad de que haga la intersección con la expresión de género, y que más adelante va a poderse expresar también cuando le añadimos el componente de la orientación sexual, por quienes van a sentir atracción sexual o afectividad amorosa. Y pues bueno, a ver, vamos a partir por nuestra otra preguntita. ¿Cómo creen que la percepción de la diversidad sexual ha cambiado a lo largo de la historia o de la cultura? ¿Cómo ven esto? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere primero? Pues, bueno, pues, ¿cómo ha cambiado? Esta cuestión de diversidad no es nuevo, ha existido desde que existe el humano y desde que existen otras especies, ¿no? Nosotros como humanos tenemos esta parte más racional de hacer las cosas, y por lo tanto, pues tenemos enfoques que se juntan con lo social, que nos ayuda a comportarnos o estar de cierta forma en la sociedad. Entonces, esta diversidad no es nueva. De hecho, lamentablemente, a la mujer en muchos casos ha sido utilizada como algo reproductivo, no realmente como una persona con identidad, orientación, con derecho a sentir de alguna forma, ¿no? Simplemente como un objeto donde yo me voy a reproducir y listo. Inclusive ha habido culturas donde lo más grandioso que puede existir es que 2 hombres estén juntos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por este entendimiento de racionalidad y, bueno, muchas cosas que sucedieron en la antigüedad. Sin embargo, ha habido muchas culturas, inclusive aquí, digo, ya después de que hubo esta parte de la época colonial y que nos colonizan y todo esto, pero hubo todo un tiempo anterior, y que esto se repite en todas las culturas a nivel mundial, en sus diferentes etapas de formación social, que se une a presentar la diversidad como algo natural, ¿no? En las culturas mexicas, aztecas, mayas, se veía esta diversidad y esta orientación sexual, no solamente la parte de identidad, sino la orientación sexual como algo donde se denominaban a las personas como espíritus, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte, porque en sí todos y todas somos espíritus que nos encontramos, ¿no? O podemos no encontrarnos con nadie también. O sea, esta concepción fuerte también creo que se va hacia la diversidad sexual. A fuerza tienes que encontrarte a alguien, ¿no? A alguien que te guste y con quien quieras estar. Y creo que desde ahí se parte, pues también muchos sesgos que hacen que las personas se sientan confundidas, ¿no? Y esta confusión viene desde toda la parte cultural, social, y que se ve reflejada también en nosotros como humanos y cómo vamos creciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Somos niños, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decir? Cómo tenemos que vestir, ¿no? Entonces, esto se traduce en
culturas anteriores a nosotros, que cuando llegan, por ejemplo, en América, hablando particularmente de este continente, llegan estas culturas inglesas y españolas, forzosamente podían ver bien el sexo servicio, podían ver bien el adulterio, podían ver, pero no podían ver bien la diversidad sexual, cuando era algo que las propias culturas americanas ya lo tenían. Muchos de ellos inclusive eran chamanes, ¿no? Muchas de ellas eran chamanas, en las que eran tratadas como un espíritu especial, porque dejaban que esa libertad aflorara y sintieran lo que podía ser. Sí, exactamente. Entonces, hay muchos estudios sociales acerca de esta configuración social que existía y cómo se les daba como un tratamiento especial a esos seres que podían sentir de diferente forma a lo que estaba normalizado en su cultura o sociedad, ¿no? Y es muy interesante porque así deberíamos ser todas las personas, deberíamos ser espíritus, ¿no? Que sí, obviamente por roles sociales tenemos que trabajar, tenemos que cumplir ciertas cosas que la sociedad e inclusive a nivel darwiniano, que estaba muy mal como se preconcebía eso, pero esta parte reproductiva, ¿no? O sea, dejarnos de ser estos seres que tenemos que reproducirnos, ¿no? Por tierra, dominio, poder, ¿no? Y dejarnos ser libres en la parte social de este encuentro conmigo, que es el autoconocimiento, y me encuentro con alguien más que se autoconozca y que al final, pues como humanos nos vamos a denominar, porque eso nos encargamos los humanos, de nombrar cosas, poseer cosas, pero que dentro de esa posesión haya una libertad de pensamiento y de autoconocimiento. Ay, genial, genial, fíjense. Entonces pasamos de el análisis histórico, la aceptación, la validación de la diversidad sexual, y luego pasamos al lado represor, al penado, por ejemplo, que ¿sabes algo ahí que nos platiques? Justo mientras estaban hablando sobre, ay, creo que no se oía, sobre, bueno, mientras escuchaba a Ari y tú planteabas la segunda pregunta, me quedaba pensando en que realmente no estamos en el escenario ideal y en el que desearíamos, ¿no? O sea, yo quiero creer que llegará el día en el que no sea un tema de conversación, ¿no? El punto de, digo, como lo mismo hablamos de los feminicidios, o sea, que ni siquiera tuviera que haber una estadística porque, no, ese tipo de cuestiones se han superado porque ya no hay este nivel de asuntos, pero mientras ese momento llega, estamos haciendo lo propio, lo que toca, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque no estamos en ese momento ideal, creo que sí ha habido avances importantes. Al menos desde el plano legislativo ha habido avances también muy importantes. Hoy día, por fin, Dios mío, por fin están prohibidas las terapias estas de conversión, las mal llamadas terapias de conversión, desde la parte legal, ¿no? Por fin hoy día, y eso ya tiene muchísimo más tiempo, existe algo que se llama crimen o discurso de odio, ¿no? O sea, también el hecho de atentar Por contra la integridad, homofobia. exacto, de otra persona, solo por el hecho de que odio cuál es tu identidad. Odio cómo tú te identificas. Digo, este discurso de odio incluso puede venir hacia las personas que somos de piel oscura, ¿no? O hacia otro tipo de condiciones o categorías sospechosas, si lo hablamos desde el lenguaje de la corte y demás, ¿no? Pero hacia otras características físicas o psicológicas, psicoemocionales que tengamos. Pero particularmente en este mes del orgullo, y digo, evocando incluso el génesis de cómo surge el mes del orgullo, o sea, justamente tiene que ver con todo este odio, ¿no? que había, pero el hecho de que ya exista en nuestras legislaciones penales, pero también aquí en México se une a los países en los cuales está prohibida por fin esta terapia de conversión. Qué horrible nombrar algo como la terapia, o sea, te terapeo para que te conviertas en lo que yo como sociedad espero que tú seas y en lo que te voy a exigir a ti, porque tu entrepierna te enmarca en una situación, entonces tu entrepierna me indica que tú necesitas convertirte aquí en tu cerebro y en tu concepción personal en lo que tu entrepierna te asignó. Y eso es una cosa que lastima terriblemente, ¿no? Es lamentable que hoy día sigan sucediendo estas cosas, pero es muy esperanzador al mismo tiempo que por fin desde el ámbito legislativo podamos contar con mecanismos y con herramientas para decir hasta aquí llega tu límite y aun cuando para ti no esté bien mi manera de proyectarme como mi identidad, yo cuento con mecanismos legales para frenar tu falta de respeto, ¿no? Y tu falta de probidad en cómo me tratas. Entonces, creo que eso se extrapola
extrapola también a los ámbitos universitarios y por fortuna hoy en nuestra universidad también contamos con mecanismos, herramientas, instancias que se encargan justamente de abrazar y de acordonar a las personas que están en este uso de su libertad manifestando su identidad de género, y podemos hacer uso justo de estas herramientas para decir, oye, en el ámbito universitario tampoco permitimos ningún tipo ni de discurso de odio, ni mucho menos crímenes de odio, pero tampoco conductas que inciten y que sumen a estos estereotipos de género tan dañinos y a estas maneras de expresarnos que parece que convierten en normal el hecho de hacer chiste o carrilla, como se llama aquí en La Paz, a tu identidad de género, porque eso en realidad no es carrilla ni es motivo de chiste ni de broma, hace parte de mi fuero personal y muy íntimo, como tú lo decías hace un momento, ¿no? Muy bien. A mí solo me gustaría decir que una terapia nunca te va a decir lo que tienes que hacer. Una terapia te va a acompañar a conocerte como ser humano, a que tú decidas las mejores decisiones según para lo que para ti sea mejor, a que puedas validar tus virtudes, tus cualidades y te puedas sentir suficiente con la persona que eres. Y no necesites cambiar absolutamente nada de ti. Solo te puedes sentir bien con la persona que eres, te puedes sentir validada, te puedes sentir aceptada tal y como eres. Y también me gustaría comentar algo. ¿Qué tiene que tener una persona emocionalmente para tener un discurso de odio? Casi siempre vemos a la persona que es afectada, que sí es muy importante porque nadie se merece tener o ser víctima de un discurso de odio, pero ¿qué tenemos que tener como personas para participar en un discurso de odio? Sabemos que es algo cultural y que muchas veces no lo aprendemos porque queremos, sino que está en la sociedad, implícito. Pero sí depende de nosotros como personas hacer conciencia de ello. ¿Qué tengo yo como persona o qué sentimientos tengo o qué tengo que trabajar en mí para evitar sentirme bien provocando o haciendo un discurso de odio hacia otra persona? ¿No? Y empezar a trabajar en nosotras mismas, qué puedo mejorar yo en mí para ser una mejor persona para la sociedad, para todas las personas. Creo que ese también es un punto importante. Sí, muy bien. Justo eso va a ser en la parte de las aportaciones que ahorita vamos a platicar. Fíjense, un poquito dando el contexto histórico, justamente de lo que les platicaba su defensora de los derechos universitarios hace un momento, pues de dónde viene esta necesidad de visibilizar a junio como el mes del orgullo. Partimos de hechos lamentables, disturbios que hubieron en un bar de Nueva York, en específico que tenían que ver con crímenes de odio, homofobia, transfobia, LGTB-fobia, y que iba de la mano con un discurso también que iba siendo tolerado por la misma sociedad, pero no nada más tolerado, sino reproducido. En el momento en el que estos disturbios ocasionaron la muerte de muchísimas personas de la diversidad sexual, justamente es cuando comienza la necesidad de abordar, de reflexionar, de ver en qué vamos a aportar como sociedad, pero también cómo vamos a impactar en materia legislativa, en materia de derechos humanos, cómo vamos a permitirnos construir una sociedad inclusiva, respetuosa, igualitaria, pero que además promueva un cambio cultural en donde la tolerancia y el respeto a quién soy, cómo me identifico, cuál es mi expresión de género y por quién siento atracción sexual o afectividad, pues en ese momento, o por quién no siento, porque está también el de la sexualidad, por ejemplo, que es una lucha muy importante también por demostrar o por visibilizar que la sexualidad está también ahí y que forma parte de la diversidad sexual. Y de hecho hay un error que también se comete mucho, que piensan que la heterosexualidad no forma parte de la diversidad sexual. Pues sí, obviamente forma parte. No es algo aparte. De aquí están ustedes, diversidad sexual, y aquí están los y las heterosexuales desde la normalidad. Ojo, porque no hay que separar, formamos parte del abanico.
Y entonces, desde nuestro abanico, ¿qué vamos a estar haciendo pues para promover cambios de actitudes y de comportamientos, verdad? Y pues bueno, aquí ahorita Amanda nos permitió una propuesta súper importante, que es la de revisar qué tipo de comentarios estamos haciendo, incluso qué consumimos en las redes sociales o en lo que leemos, porque luego nos vamos normalizando el meme o las frases y entonces nos va causando risa y al rato le damos like o compartimos y formamos parte de ese círculo de odio, de transfobia, de LGTB-fobia. ¿Y en qué momento vamos a revisar nuestras prácticas y vamos a poner un alto? Y decir, espérense, esto es discriminación, esto es un ejercicio de violencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a revisar eso? ¿A ustedes qué se les ocurre que podemos hacer ahí? Y a yo creo, y quisiera proponer pues un par de cosillas, ¿no? La primera es que alguna vez hablaba eso con mi familia, porque estaba de visita en Colombia como casi cada diciembre, y estábamos ahí, no me acuerdo hablando de qué, pero alguien en el grupo que estaba reunido dijo, oye, es que no te vas a imaginar, llegó un nuevo compañero de trabajo y es súper agradable persona. Es gay, o sea, es gay, pero él es súper buen trabajador y se viste súper bien, o sea, sí se nota que es gay, y retomo la conversación tal cual porque a mí se me quedó grabado para siempre eso, pero es muy buena persona y súper eficiente. Entonces yo recuerdo mucho que en ese momento mi cabeza se quedó muy como enfocada en ese pero, y en ese momento yo como que me abstraí de la conversación y me quedé pensando más bien en los muchos peros discriminatorios que muchas veces utilizamos. Sí. Y desde ahí siempre, a mis estudiantes también siempre les hablo de los peros discriminatorios que solemos utilizar. Entonces uno ha normalizado mucho esto de, no, es que es bien bonita. O sea, sí es gordita, pero es bonita. O sea, sí es gordita, pero le queda súper lindo ese vestido. O sea, sí es negra, pero tiene cara bonita. A mí eso me lo han dicho a lo largo de mi vida, ¿no? Es que sí estás de piel oscura, pero como que tu nariz no es tan grande. O sea, lo cual no está mal porque tener rasgos africanos no está mal. Hay tanta diversidad entre negros y blancos y amarillos y quien sea como la puede haber, ¿no? Pero lo mismo Suena pasa a con disfraz, ¿no? Claro, y lo mismo, es como si, o sea, es muy extraño eso, ¿no? Pero lo mismo pasa con la comunidad LGTBI+, ¿no? Esto es muy común, decir, es que, o sea, si es gay o si es lesbiana, pero es súper buena hija, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Consúltate a ti misma, y yo lo he tenido que hacer conmigo misma muchísimas veces. ¿Cuáles son esos peros discriminatorios que tú te argumentas que tienen validez? Es decir, ¿por qué habría un pero? En realidad no lo hay. Ni siquiera es relevante si no hace parte de la conversación su identidad de género, su orientación sexual, no lo es, o su expresión de género. Es decir, en este sentido, yo lo que quiero proponer es revisemos y también hagámoslo con amor propio y con empatía social y todo, porque también no se vale como luego lacerarnos mutuamente, ¿no? O sea, se trata como de un ejercicio reflexivo, porque yo creo que todas las personas lo hemos hecho en algún punto. Yo lo he hecho, yo he incurrido en eso, o sea, el mismo hecho de decir, tal cosa, pero entonces cuando encuentras esos peros, primero te das cuenta que son súper absurdos y segundo te das cuenta que lastiman terriblemente y que además esos peros son los cuales guían y validan tus conductas diarias, porque así es como tú valoras a las personas, ¿no? Y así es como tú ves a la otra persona. Estás viendo una persona que tiene cierta característica física, pero que bueno, de todos modos me sirve para. Entonces las personas en realidad no son digamos, un abanico de posibilidades, como bien lo decía Arely. Y yo creo que esos peros los podemos empezar a darnos cuenta en nuestras conversaciones diarias. Hagan el ejercicio este fin de semana cuando salgan a tomarse un cafecito y consúltense cuántos peros identifican. No crucifiquen a sus amigas y amigos y a sus familias, pero en cambio propongan hallar un poquito estos peros que luego se nos vuelven comunes. Y lo segundo que quisiera proponer es un poquito de empatía, mucha empatía y respeto hacia las personas que, habrá personas, gays, lesbianas, etcétera. No hay una sola forma de ser lesbiana, ni una manera estándar de ser gay o de vivir tu heterosexualidad, no la hay. Hay tantas como posibilidades existen y como el arco iris es de diverso. Entonces,
es una invitación también a permitir y respetar la vivencia de la identidad de género como cada quien la quiera hacer. Habrá quien quiera asistir a la marcha del orgullo y habrá quien no. Habrá quien esté lista, listo, liste para decir, esta es mi identidad de género y habrá quien no. Y no tenemos la obligación ni el deber de sacar a la gente a la fuerza de su momento, ni tampoco impedirle a la persona explorar, ¿no? En esa etapa tan temprana en la que se encuentra. Entonces yo quisiera invitarles a que tratemos de ser más respetuosas y respetuosos y no cuestionar las diferentes expresiones. Cada quien está viviendo, además de esa proyección hacia afuera, un proceso interno súper importante que no es nada sencillo y que poco a poco le va llevando a conocerse y reconocerse y después le va a permitir proyectarse hacia afuera. Entonces yo creo que hace falta que empaticemos un poquito y sobre todo que respetemos los tiempos de cada quien. Nunca es igual, ningún dedo de la mano es igual al otro, ninguna persona, ni hetero ni de la abanico LGTB+, es igual a la otra persona. Entonces, creo que vale la pena reflexionar sobre que todas las expresiones son posibles y las identidades y formas como las queramos vivir son posibles. Me encanta lo que nos compartes, Elena. Y fíjense, para Ariana y para mí, todavía que somos casi de la misma edad, nuestra formación fue muy dura. Estábamos acostumbradas a escuchar cotidianamente estos programas con mofa a las personas de la diversidad sexual, en específico contra lesbianas, contra gay. Todo era comparable, todo era broma, todo era carrilla y el de construirnos nosotras mismas justamente partió de un freno de decir, a ver, me acostumbré a vivir desde que tengo uso de razón, consumiendo esto de forma cotidiana en un comercial, en mi mismo salón de clase, del mismo profesor o la misma profesora con el comentario contra el compañerito o compañerita que se miraba diferente. Y entonces en esa normalidad nosotras tuvimos que posicionarnos en una deconstrucción para decir, a ver, esto no es normal. Y que poco a poco las generaciones ahorita han ido cambiando este tipo de prácticas y se han permitido frenar, apoyar, ser aliade, por ejemplo, pero en nuestros tiempos era algo sumamente normal. ¿Tú qué nos compartirías ahí al respecto, Ariana? Justo estaba viendo el fin de semana unos programas que analizaban una situación que había pasado en el pasado de una cadena de televisión. Y entonces vi algunos cortes del programa y yo así de, ¿cómo decían esto, no? ¿Cómo había eso? Entonces estaba yo así como que no puede ser. Y dije, bueno, pero así, o sea, a mí me gustaba ese programa porque era lo que tú tenías que consumir. No nos dábamos Y, cuenta. entonces de repente ya como que hay una maduración de ese lado. Y yo creo que yo me enfocaría en varias cosas, ¿no? La primera es que está tan todavía como en tabú el autoconocimiento, ¿no? Como autoconocerme. Entonces creo que número 1 es empezar a autoconocernos, ¿no? Número 2, como bien dices, pasó algo contigo, conmigo y con muchas otras personas que nos dijo, hey, ¿qué está pasando aquí? Esto no me late desde mi interior, desde mi ser, de lo que yo quiero ser, pienso y siento, ¿no? A pesar de que a lo mejor mi mamá o mi papá pueda pensar totalmente distinto a mí, ¿no? Entonces, desde ahí hay también otro punto de partida, ¿no? ¿Cuál es, nosotros que estamos aquí en la universidad, cuál es esta parte que el universitario y la universitaria tiene que despertar para hacer autocrítica de la sociedad, ¿no? Es una parte fundamental. Y yo creo que eso también, el promover que el estudiantado no nada más venga a clase, sino que venga también a despertar ese autoconocimiento, esta autorrealización desde otros enfoques que lo permite la universidad. Una tercera parte, yo lo diría, hacer uso de los procesos. Hace poco me encontré a un chico que estaba con algunas cuestiones ahí de problemas. Yo le decía, es que confía en el proceso.
Estamos tan acostumbrados a no confiar en los procesos, a no dejar que fluyan. Tenemos instituciones dentro de la propia universidad que lo hacen, ¿no? Y que si nosotros confiamos en estas instituciones, los propios procesos nos llevan a respuestas. Me decía, es que ¿qué tal si el proceso no funciona? Ah, entonces encontraremos fallas en el proceso y tú podrás decir que no funciona el proceso, pero si no lo vives, no lo dejas fluir, no vas a dejar que las cosas sucedan y además entorpeces. Hay una baja denuncia en todos los aspectos, ¿no? Que hemos tocado aquí, la niñez, las mujeres, la diversidad. Hay una baja denuncia por miedo, porque también porque decimos, es por que la falta de confianza. si afuera no funciona, pues menos aquí en la universidad, ¿no? Entonces, que confiemos, hay muchos procesos que nos ayudan a poder vivir las cosas distintas y que generan el cambio, porque al final, si no hay reporte, como lo dicen las instituciones, no podemos hacer cambios. Necesitamos que se hable, que se diga, que se exprese, que yo no me siento cómoda, que yo soy así, que alguien está así. Entonces, otra y que parte, no hay por qué aguantarse, exacto. no vienen chicos, chicas a padecer su proceso de formación, vienen a disfrutarlo, a crecer, a hacer amistad, a estudiar mucho, a aprender mucho, a viajar, a hacer estancias de Y investigación. hay estrategias, ¿no? O sea, siempre hay estrategias, si se acercan a inclusión, si se acercan a género, si se acercan a la defensoría o vienen a hacer propuestas a la coordinación de responsabilidad, podemos trabajar en mejorar los ambientes, ¿no? No vamos a hacernos así con los ojos cerrados y aquí decir, no, la universidad no, ¿no? Sí, sabemos que existen y por eso es tan importante que la voz de, no solamente del alumnado, también del profesorado, porque también les pasa, o sea, a veces decimos, es que el profesor porque tiene o la profesora porque tiene más poder no le pasa, y no es verdad, también pasa. Y hay muchos casos que a veces no se denuncian, entonces hay que hablarlos. Ahora, otra parte fundamental es empezar a educar en el respeto y no nada más al alumnado. A veces decimos, es que pues hay que ver cómo hacemos con el alumnado. No, también con el profesorado. O sea, a veces el profesorado, he escuchado cosas desagradables, ¿no? De decir, es que piensan que pueden venir a hacer esas cosas o piensan que pueden venir vestidos así o piensan, ¿no? Sin importar pues a qué se estaban refiriendo. Y es muy desagradable, ¿no? Para mí, yo a veces no quiero entrar en debate porque soy una persona muy tranquila, pacífica, pero a veces me es irremediable decir, como tú, profesora o profesor de una universidad, porque los chicos y chicas vienen con una formación de profesorado anterior que no tuvo la oportunidad de estar en una universidad. La universidad sí nos permite esa parte universal y diversificada, ¿no? Entonces, educarnos, seguirnos educando a través del respeto y más allá de respetar solo la diversidad sexual o respetar a las mujeres, es respetar a las personas. Creo que eso es algo fundamental, que hay mucho trabajo por hacer, que es respetarnos como persona, como humanos, en el que más que ocultar mis características o que mis características se mantengan privadas, es el que yo me pueda sentir cómoda si lo digo o no. Respetar esa libertad de ser, de sentir, de vivir, de expresarme. Siempre y cuando no esté dañando al otro o a la otra, ¿no? Siempre es bueno preguntar, siempre es bueno, yo siento, tú sientes, ok, vamos, ¿no? Nunca pensar que estás sintiendo también. O sea, hay que hacer esta parte de respeto algo universal, porque a partir de ahí podemos respetar no solamente la diversidad sexual, sino también a la vida, ¿no? A los animales, a las plantas, a los espacios, a todo, ¿no? Y si partimos desde programas o generar estrategias que inviten al respeto humano y al respeto vida y al respeto todo, podemos hacer cambios distintos, ¿no? Que al final en eso pues se enfocan los objetivos, ¿no? Que es esta cultura de paz, que es esta parte de bienestar humano, bienestar animal, ¿no? Entonces, empezar a encaminarnos hacia allá creo que es una muy buena idea. Muy bien, muy bien. Me gustaría rápidamente hacer ciertos comentarios. Por supuesto que hay que siempre hacer un trabajo hacia nosotros y nosotras mismas
de por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo desde la empatía, porque claro que todos estamos volviendo a aprender, estamos conociendo nuevas formas de relacionarnos y de conocer a la diversidad. Y creo que estas cuestiones como los peros es algo muy cultural que pasa en todas las minorías. A mí me ha pasado también un montón de veces. ¿No? Entonces son cosas que tienes que ir reconociendo, cachándote y tratando de cambiar. Pero sí creo también muy importante hacer esa diferencia entre estas cosas que se me pueden salir de repente sin intención y cuando lo hago con intención. Para mí esa es la diferencia del discurso de odio. Cuando ya es algo con intención que sé que te vas a sentir mal, acuérdense que una persona que está bien consigo misma no tiene necesidad de hacer sentir mal a la otra persona. Entonces siempre hay que tomar en cuenta mucho esta parte. Y por otro lado, pienso que sí ha habido mejoras y hay que ver esa parte y también agradecer mucho a las nuevas generaciones, ¿no? Que nos están ayudando mucho a tener la mente mucho más abierta, a pasar el mensaje, a normalizar lo que a lo mejor a nosotros nos costaba normalizar. Ellos y ellas muchas veces ya lo tienen normalizado, entonces, sobre todo, pues adolescentes, incluso niños y niñas, ya lo tienen mucho más normalizado, cosas que a lo mejor a nosotros nos costó el doble de trabajo como comprender, analizar. Y hay una ecuación de la inclusión que está hecha de realidad para personas con discapacidad, pero creo que es el mismo proceso, ¿no? Tengo que comprender el tema, que es un poquito por lo que estamos platicando de él, ¿no? Comprender de lo que es, que no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado, es parte de la diversidad humana, es algo normal. Y entonces puedo generar respeto hacia la diversidad, hacia la diferencia, generar empatía y entonces poder lograr la inclusión, que al final es lo que estamos todos deseando, ¿no? Es respeto a la diversidad. Entonces creo que ya se está empezando a hacer este proceso. Hay que dar luz a todos estos movimientos que están haciendo las personas en sus luchas, porque pues muchas veces lo sigue siendo, porque sigue siendo un reto cultural en muchas situaciones, y personas que sí tienen doble posibilidad de discriminación, como las personas con discapacidad, neurodivergencia, que además son parte de la diversidad sexual y que hay doble discriminación ahí. Primero, porque se sigue pensando que las personas con discapacidad no somos sexuales, ¿no? Empezando por ahí. Y luego la cuestión de pertenecer a un grupo, ¿no? De la diversidad sexual. Entonces es muy importante identificarlo para poder darle luz, para que vean que están ahí las necesidades y nosotros como aliados, apoyar en todo lo que podamos para pasar el mensaje y que se pase lo más rápido que se pueda a los siguientes años y generaciones. Muy bien, me encanta. Pues miren, vamos a recapitular. Ya conocimos los principales conceptos. Hemos establecido nuestra charla a través de los avances en materias legislativas, por ejemplo, gracias a las luchas, por ejemplo, durante el mes del orgullo, a través de la visibilidad en las marchas, por ejemplo, hemos logrado promover cambios culturales que se han visto reflejados en la legislación, como la ley del matrimonio igualitario, por ejemplo, en nuestro país, la ley de identidad de género, que estuvo en 2008 aprobada, la de matrimonio igualitario en el 2009, la ley también contra los discursos de odio, homofobia, transfobia, que es una ley para la atención a las personas trans también. Entonces, en materia legislativa hay un cobijo detrás de que debe de ir acompañado con cada una de estas acciones que hemos estado ahorita platicando en esta pequeña mesita de análisis reflexiva sobre la diversidad sexual. Ojo, porque todavía nos hizo falta entrarle, por ejemplo, al lenguaje inclusivo. Ojo, basta con que en muchas ocasiones yo les puedo compartir en particular
que nos hemos quedado con las ganas de decir cómo me refiero a una persona sin que vaya yo a caer en un acto de discriminación o vulneración de derechos o en alguna LGTB-fobia, por ejemplo, homofobia, transfobia. Entonces, muchos de los esfuerzos por sensibilizar en materia de lenguaje inclusivo es simplemente romper esa línea tan delgada que nos hace que perdamos esta posibilidad de tener un diálogo persona a persona y decir cómo quieres que me refiera a ti, simplemente, con qué pronombre te identificas. Basta con esa misma preguntita amable que la otra persona ya te va a decir, ay, qué bueno, porque se va a sentir incluida, se va a sentir valorada, se va a sentir aceptada, y en el momento en que te dicen, mi pronombre es él, ella, por ejemplo, con la E, o a, en ese o simplemente no, ningún tipo de pronombre en particular, o su como nombre quieras, también, ¿no? como quieras referirte a mí. Entonces, forma parte del lenguaje inclusivo y ojo, porque acuérdense, lo que no se nombra no existe y forma parte de las luchas también de la comunidad LGBT y plus, en el momento en el que hablamos de visibilizar. ¿Se acuerdan de nosotras las mujeres que quedábamos inmersas en el lenguaje androcéntrico masculino, como el todos? Pues la lucha de nosotras como mujeres fue visibilizar que no estamos dentro del todos. Así es. Entonces nos visibilizamos nosotras. Y en la diversidad sexual también, al visibilizar, por ejemplo, con la E, con el ella, pues estamos también nombrando y visibilizando la existencia de la comunidad de la diversidad sexual. Un poquito para recapitular también en esta parte de las aportaciones de qué haríamos, muy, muy, muy buenas y muy atinadas, que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la parte personal, la revisión de los peros, tiene que ver también con la inclusión, con esta ecuación que nos comparte Amanda. Y yo creo que también podemos entrarle al análisis de la educación en el hogar. Esta educación en un hogar inclusivo parte también de la forma en la que vamos a estar cotidianamente abordando el tema. De ahí yo les recomiendo un librito que es para niños, niñas, niñes, que se llama... Por aquí lo tengo. Julián es una sirena. Habla de un niño que quiere ser una sirena y justamente sobre toda la aceptación que hay y que gira en torno a la diversidad. Ojo, y ese librito es para niñitos, niñitas, niñas de 0 a 5 años, pero yo se los comparto, es un bestseller. Es muy bonito y forma parte de algunas pequeñas acciones que podemos decir, es un librito, pero va a posibilitar que dentro de nuestro hogar comencemos a abordar temas muchísimo más profundos y que tienen contextos muchísimo más fuertes, como la parte esta que les comentaba de los disturbios, que es lo que hay detrás de la marcha del orgullo. Ojo, porque también en la marcha, de hecho, me vi a la tarea de reflexionar por qué se ve que hay una mayor como empatía hacia el ser aliade de la diversidad sexual que hacia ser aliade del movimiento feminista 8M. Pues porque porque dentro de la marcha del 8M justamente buscamos visibilizar todo lo que sigue faltando para alcanzar la igualdad y cerrar las brechas, como la brecha salarial, en específico los feminicidios, en específico los ejercicios de violencia de género contra las mujeres, el abuso sexual en las niñas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, a la gente como que no les gusta tanto entrarle a esos temas tan sensibles. Y durante toda la visibilidad de la Marcha del Orgullo es más hacia la festividad. Sí tiene un trasfondo de lo que sucedió, por ejemplo, en el ejercicio de violencia extrema por la policía en el bar de Stonewall en Nueva York, pero la lucha a través de la marcha es más festivo, más de colores, más de disfraces, más de visibilidad de la diversidad. Y pues a todos, todos nos gustan, ¿no? Es más bonito. Pero, ojo, hay que entrarle a las dos marchas porque hay que ser aliados de los dos movimientos. Entonces yo sí les invitaría también a que no nada más nos vayamos por esta parte
del miedo a entrarle a los temas profundos. Así es. No lo vamos a entrar con niñitos y niñitas de 0 a 5 años, porque para todo va a haber edades, pero sí es un momento de que vayamos cimentando pequeñitas acciones, pero también entrarle a los temas como la transfobia, la LGTB-fobia. De hecho, hay un análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en específico que aborda toda esta forma de violencia extrema contra las personas de la diversidad sexual y es brutal. Es brutal ver esos análisis reflexivos estadísticos en materia de ejercicios de violencia extrema contra las personas de la diversidad sexual. Entonces, hay todavía muchos retos por seguir enfrentando y por seguir también buscando a través de acciones pequeñitas que podamos buscar un cambio, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya yo creo que estaremos en tiempo. Sí. Muy bien. Les agradecemos mucho la escucha en Charlas Poderosas y pues esperamos que el siguiente semestre nos acompañen porque cerramos por este 2024-1. Sí, les agradecemos mucho a quienes nos siguieron a través de Comunicación Radio WAPS. Muchas gracias Radio WAPS por todas las facilidades para que nos pudiéramos encontrar el día de hoy en esta pequeña mesa de análisis reflexivo. Muchísimas gracias, felices vacaciones, queridos estudiantes, y nos vemos pronto. Bye. Ay.